Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estoy aquí para hacer una valoración del proyecto de los presupuestos generales del Estado de 2017 y analizar también el impacto que pueda tener en Andalucía. Quiero recordarles los meses que llevamos nosotros alertando del recorte que iban a tener estos presupuestos de 5.000 millones de euros. Es algo que ahora ya se ha concretado. Tenemos un recorte de 5.000 millones de euros respecto al año 2016. Quiero recordar que estos presupuestos generales del Estado han sido presentados por el ministro Montoro, pero han sido respaldados por el PSOE de Susana Díaz, ya que ha facilitado los acuerdos para fijar el objetivo de déficit y, por tanto, el techo de gasto. Y les recuerdo que ese objetivo de déficit está en el 3,1%, el global, que para las comunidades autónomas está en el 0,6%, para el Estado central en 1,1%, Seguridad Social 1,4% y corporaciones locales 0%. Cero. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que apoyar este objetivo de déficit significa que cuando las corporaciones locales tengan superávit, que lo van a tener, el superávit de las corporaciones locales va a ser utilizado para conseguir el objetivo de déficit global. Ese es el regalo de Susana Díaz al rechazar la derogación de la Ley Montoro que presentamos en el Congreso de los Diputados. Porque estos presupuestos generales del Estado son consecuencia de la abstención del Partido Socialista de Susana Díaz. Ahora, más que nunca, se demuestra que el PSOE es un partido útil, como a ellos les gusta decir, útil para la derecha. Una derecha que, por cierto, menosprecia, maltrata y discrimina a Andalucía, como ha hecho en cada presupuesto general del Estado en los últimos años y desde que ellos gobiernan. No es nada nuevo. Estos presupuestos consolidan los recortes y, aunque estén diciendo que no los consolidan, porque se refieren a que los 5.000 millones de euros de recorte son no ejecución, les quiero comentar que la no ejecución también son recortes. Cuando se promete en unos presupuestos generales del Estado o en unos presupuestos de la comunidad autónoma que se va a gastar o que se va a invertir una cantidad de dinero y luego no se hace, esos son recortes por la vía de la no ejecución. Es una trampa del Gobierno para justificar los recortes respecto a 2016. Por cierto, que no han servido ni siquiera para lo que pretendían. Mantenemos un PIB per cápita inferior a los niveles de 2011. Se trata de unos presupuestos antisociales. Hay caída en la financiación de todos los servicios públicos fundamentales: medio ambiente, vivienda, sanidad, educación. Respecto a la inversión, ahí lo tenemos claro. La inversión militar aumenta un 32%. Parece que, por fin, el Partido Popular ha encontrado el modelo productivo que propone: matarnos los unos a los otros. La inversión del Estado sin defensa, o sea, las inversiones reales por parte del Estado sin contar con la inversión militar, bajan un 6%. La riqueza que se crea para España disminuye, la inversión es riqueza, y disminuyen en infraestructura un 7,4%, en investigación y desarrollo un 7,8%, en agricultura un 10,2%, en cultura un 21,4%, en comercio, turismo y pequeña y mediana empresa un 15,7%. Y luego se darán golpes en el pecho hablando de las empresas en España. Quiero demostrarles que la configuración de los presupuestos generales del Estado es perjudicial, y lo es más allá de los recortes de 5.000 millones de euros. Son perjudiciales para España en su configuración actual y peores para Andalucía. Nuestra comunidad sigue siendo el blanco del Partido Popular. Rajoy demuestra, como diría Luz Casal, que a Andalucía no le importa nada y que no está dispuesto a mover un dedo para acabar con la brecha que separa a nuestra comunidad del resto del país. Una brecha que es fiscal y una brecha que es social y económica. Fiscal, sigue sin realizarse la ansiada reforma fiscal que nos separa de Europa. Unos presupuestos, si tienen recortes, si no se hacen inversiones, son conservadores. Las inversiones esas que necesitamos en I+D+I se reducen. Luego quiere decir que el presupuesto es conservador. Y si el presupuesto es conservador, es que conservamos lo que tenemos. Y lo que tenemos es un modelo productivo
especializado en actividades de bajo valor añadido y de bajo salario. Significa que el crecimiento económico que vendrá el crecimiento económico, pero no va a servir para reducir la desigualdad y para reducir las brechas que mantienen los territorios entre sí y que se mantienen también socialmente. Les recuerdo que tenemos la segunda tasa de paro más alta de la Unión Europea. El empleo que se crea, se va a crear, pero será empleo de mala calidad, como así viene ocurriendo. Los contratos de menos de un mes suponen ya 4 de cada 10 contratos creados, el 37,5% del total de contratos creados en febrero de 2016. La mayor proporción de los contratos, ¿cómo son? De duración de un mes. Díganme ustedes qué certidumbre le da a una persona tener ingresos por un mes, tener un contrato de trabajo por un mes. Desde que ha llegado Mariano Rajoy al Gobierno de España y Susana Díaz al Gobierno de Andalucía, progresamos en desigualdad y en pobreza. Ese es su nivel de progreso. Respecto a la reforma fiscal, como les decía, no se ha producido. Y eso nos aleja de Europa. Nos aleja en términos de ingresos públicos, en términos del Producto Interior Bruto. Quiere decir que el modelo fiscal que tenemos es injusto y que no cumple con la función redistributiva que deben tener los presupuestos. La política fiscal, con esos limitados efectos redistributivos, nos alejamos también en términos de gasto público respecto al Producto Interior Bruto. Quiero recordar que la austeridad en los presupuestos generales del Estado esconde también derroches y privilegios. Esconde un rescate a una banca que nos debe 60.000 millones de euros. Esconde un fraude fiscal que son 85.000 millones de euros, también con la elusión fiscal. Y en lo que respecta a Andalucía, el Gobierno no mete ni un euro más en el sistema de financiación en comparación con los años pasados. Al revés, lo que ocurre es que se confirma que el dañino sistema de financiación para Andalucía prevalece. Ellos dicen que la financiación de las comunidades autónomas aumenta en 5.000 millones de euros, pero ese aumento de 5.000 millones de euros de financiación responde solamente al aumento de la financiación por tributos sujetos a liquidación. Y eso responde a expectativas halagüeñas en las que se espera que tenga la economía. Por eso se produce el aumento de los tributos. Pero en realidad Andalucía va a recibir menos por el Fondo de Suficiencia Global. Recibía en 2016 484 millones de euros, ahora 470 millones de euros, son 14 millones de euros menos, y se mantiene la financiación del Fondo de Compensación Territorial, más o menos. Está en 160 millones de euros. Estamos hablando de un fondo que tendría que permitir ayudar las inversiones en los territorios que tienen menos renta per cápita, es decir, generar riqueza para permitirnos separar la brecha esa que tenemos, acercarnos en los niveles de renta per cápita al resto de España. También Andalucía es una comunidad maltratada en términos de inversiones. No solo en los años anteriores la media per cápita de inversión era inferior al dato del conjunto del Estado, sino que en estos presupuestos la inversión por parte del Estado baja un 22,59%, de 502 millones a 388 millones de euros en 2017. Es de señalar aquellos ministerios que bajan sus inversiones en Andalucía, de destacar Fomento, que baja un 16,5%, Hacienda un 14,22%, pero Agricultura un 37,48%. Esto es gravísimo para Andalucía. Significa la poca apuesta en inversiones, en crecimiento en nuestro sector agrícola y la poca credibilidad que le dan desde el Estado español. Si consideramos las empresas públicas, también ha bajado la previsión de las inversiones. Es decir, en Andalucía, de manera global, la inversión baja un 36,5%. Nos parece que con estos datos el Partido Popular se está riendo de Andalucía y además lo está haciendo donde más duele, en la conexión con el resto de los territorios, en la conexión de nuestro propio territorio, que es el mayor de toda España, y en la creación de empleo. Por tanto, porque toda inversión conlleva asociado creación de empleo.
Adif compromete 2,8 millones para la línea Murcia-Almería. Es un 2% de lo confesado ayer por el ministro como necesario para conectar Andalucía con el corredor mediterráneo. Prometen 100 y dan 2. 20,2 millones para el tramo Algeciras-Bobadilla. Eso ya es tener inquina con la zona y, en particular, con ese puerto. Es menos de un 5% de lo que debiera invertirse para cumplir con los compromisos adquiridos con Europa y menos de un 0,5% de lo que prometió en ferrocarril para Cataluña Rajoy. En Granada, un presupuesto de 1 millón de euros para la integración del ferrocarril. Eso está muy lejos de lo que se espera para solucionar un problema de desconexión ferroviaria que llevamos aguantando ya 2 años. Para los túneles de la S40, 4 millones de euros, un 1,5% de lo confesado por el secretario de Infraestructura. Y dicho esto, ayer volvimos a asistir a otro numerito del portavoz de Gobierno andaluz en una rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno. Era un numerito que es como el Día de la Marmota, se repite año tras año. Cada vez que se presentan los presupuestos generales del Estado aparece el portavoz de Gobierno, aparece Susana Díaz llorando y lamentándose de lo maltratada que está la comunidad autónoma de Andalucía en esos presupuestos generales del Estado. ¿Pero de verdad se esperaban otra cosa del Gobierno de Mariano Rajoy? ¿Se esperaban otra cosa cuando ellos han sido cómplices de la austeridad para Andalucía que aparece en estos presupuestos? El proyecto de presupuesto es pésimo para Andalucía y no hay ninguna duda. Lo es. Lo es desde que Mariano Rajoy está en la Moncloa. Y estamos hartos de ese espectáculo de lloriqueo todos los años. Y eso sin trabajar aquí en Andalucía por un nuevo modelo productivo, sin aprobar medidas que cambien realmente la vida de los andaluces. Este año la novedad es que los presupuestos generales del Estado tienen 2 protagonistas principales. Mariano Rajoy, como presidente que lo avala, y Susana Díaz, como responsable final de la investidura de Mariano Rajoy. Ya lo dijimos una vez, que hay que saber elegir los socios. A día de hoy, el PSOE es tan responsable de la actuación como el Partido Popular. Y les extraña. Pero si es que no están viendo que aquí el Partido Popular en el Parlamento cada 2 por 3 lo que le saca a Susana Díaz es la brecha que tiene Andalucía con el resto de España. Pues eso, para seguir aprovechándolo, los presupuestos generales del Estado son perjudiciales con Andalucía, porque el Partido Popular juega a eso. Parece mentira que no se dé cuenta Susana Díaz de esto. Por otra parte, mientras Coalición Canaria ha arrancado al Partido Popular un plan de empleo para su comunidad, para Canarias, ¿qué le ha sacado Susana Díaz para Andalucía a Mariano Rajoy después de haberse abstenido con el techo de gasto y el objetivo de déficit? ¿Qué le ha sacado? ¿Qué ha conseguido? Nada. No ha conseguido nada. Ni plan de empleo, ni un sistema de financiación, ni un compromiso con el nuevo sistema de financiación autonómica, ni inversiones industriales, ni corredor mediterráneo, ni la conexión ferroviaria de Granada. Desde luego que el Partido Popular estará muy satisfecho si Susana Díaz es la nueva secretaria general del Partido Socialista de España. Esto es todo y muchas gracias. Y si quieren hacer preguntas, pues...